y ya podemos empezar. Bueno, pues el tema que toca revisar el día de hoy es el tema de bradiarritmias. Pues traté de abordarlo de forma un poquito diferente porque ya hemos visto algunos temas que se relacionan con las bradiarritmias, como el bloqueo AB o la disfunción del nodo, que de hecho pues son las principales causas. Entonces, los objetivos, vamos a checar las principales causas de bradiarritmia, vamos a saber identificar causas secundarias y causas reversibles, el tratamiento que hay farmacológico y las indicaciones para colocación de marcapasos. Esos son los principales objetivos. Bueno, tenemos pues que el nodo sinusal es el marcapasos predeterminado del corazón y pues es un componente muy importante en el sistema de conducción cardíaco. Este se va a bloquear subepicárdico y tiene forma de media luna. También pues tenemos que la arteria del nodo eh, sinusal va a suministrar sangre al nodo sinoauricular y se va a ramificar de la arteria coronaria derecha en el 60% de los casos, mientras que en el 40% de los casos sale de la arteria coronaria circunfleja izquierda, ¿sale? Entonces tenemos que el marcapasos pues empieza en el nodo sinusal y de ahí va hacia abajo, hacia el nodo AB y después al sistema especializado de conducción, a las de Purkinje, ¿sale? Y pues tenemos que verificar el resultado final de una falla en la generación o la conducción del impulso. Y la causa más común de bradicardia patológica es la disfunción del nodo sinusal. Esto pues va a ser más frecuente después de la sexta década de la vida, por eso es importante que sepamos bien de este tema. Algunos cambios que se van a presentar con la edad, va a haber más riesgo de infiltración de calcio y fibrograsa en el sistema de conducción. También reducción del número de las células de marcapasos. Va a estar disminuido el calcio intracelular y la respuesta alérgica va a estar disminuida. Esos son cambios que se van a generar con la edad y que van a dar mayor riesgo a presentar alguna arritmia. Esto aunado pues a las comorbilidades que puede presentar cada paciente y el tipo de fármaco que consuma también da otro riesgo para presentar algún tipo de bradiarritmia. Entonces, tenemos que las principales bradiarritmias son generadas por disfunción del nodo sinusal o por un bloqueo AB. Esto genera un compromiso hemodinámico, disminuye el gasto cardíaco y esto va a generar la sintomatología que va desde disnea, intolerancia al ejercicio, hasta síncope, ¿vale? Y bueno, en pacientes en los que se sospechan las bradiarritmias, va a ser importante la anamnesis y la exploración física y esto con la importancia para vincular los síntomas con una bradiarritmia demostrada en un trazo electrocardiográfico, ya que el correlacionar la sintomatología con un trazo, pues es indicación de dar tratamiento. Y bueno, pues como en cualquier arritmia, el primer estudio que debemos de mandar es un electrocardiograma. En pacientes que están con síntomas graves, que han tenido síncope, se puede realización y realizar alguna telemetría cardíaca. Y para pacientes ambulatorios, los monitores Holter pueden ser útiles para detectar las arritmias. Bueno, en el síndrome del seno enfermo, aquí pues en este espectro incluí todos esos, la bradicardia sinusal espontánea persistente que no es debida a ninguna droga ni circunstancia psicológica, el paro sinusal o bloqueo de salida, la combinación de alteraciones de la conducción sinoauricular y auriculoventricular, alteración de paroxismos de taquiarritmias auriculares, sean regulares o irregulares, y de bradicardias auriculares y ventriculares, como el síndrome de bradicardia taquicardia y la incompetencia cronotrópica. Bueno, en cuanto a un poquito de epidemiología, es de que 600 adultos, uno de cada 600 adultos mayores de más de 65 años va a tener disfunción del nodo.
y más del 80% de los que tienen marcapasos en Estados Unidos van a ser mayores de 65 años. El 50% de 150,000 marcapasos permanentes implantados en Estados Unidos y 20 a 30% de 150,000 marcapasos implantados en Europa se colocaron debido a la disfunción del nodo sinusal. Bueno, entonces pues aquí pues va a ser muy común encontrar, en la disfunción del nodo va a ser muy común encontrar bradicardia y pues como les comenté pues va a haber disfunción del nodo y pues es la afección más común en pacientes de edad avanzada con una enfermedad concomitante. La enfermedad del nodo sinusal la vamos a poder dividir por causas intrínsecas y extrínsecas. En el cuadrito de al lado, ahí se dividen las causas intrínsecas, que sería el síndrome del seno enfermo como tal, la enfermedad del sistema de conducción, arteriopatía coronaria, las cardiomiopatías, traumas infiltrativos, traumas, y de las causas extrínsecas son por fármacos, por alteraciones autonómicas o alteraciones electrolíticas, por hipotiroidismo, por ejercicio, aumento de presión intracraneal, hipotermia, sepsis. Y bueno, entonces tenemos que una bradicardia sinusal se va a demostrar en un electro con ritmo sinusal normal con frecuencia de menos de 60 latidos por minuto. Esta definición es un poquito arbitraria porque no tiene relevancia clínica si es de menos de 60, pero tiene importancia cuando se demuestra con la frecuencia de menos de 40. Entonces, pues lo primero que debemos de hacer es pues, la evaluación completa para descartar causas que pudieran estar originando la bradicardia. Entre estas, pues aquí puse varios fármacos. Si pueden notar, pues son muchos eh, que usamos muy común, los beta bloqueadores, calcio antagonistas. eh, bueno, cuando no se identifica una causa reversible de bradicardia sintomática, a menudo pues es apropiado el implante de marcapasos. Y estos son otros fármacos. En esa otra tabla puse más fármacos porque no venían incluidos en las anteriores. Y aquí pues de mayor importancia los fármacos psicoactivos como el Mepecil, los opioides, los antipsicóticos y antieméticos y los inhibidores de la recaptura de serotonina. Esto porque pues son fármacos que muy comúnmente usamos nosotros. Bueno, entonces hay que descartar las causas reversibles. El paciente está hemodinámicamente estable. Si está estable, si es un paciente sano, si es un paciente que hace ejercicio, no tiene síntomas, no se requiere ninguna otra intervención médica. Si el paciente tiene alteraciones en la presión arterial, si tiene alteraciones del estado mental o dificultad para respirar, se dinámicamente inestable y aquí pues de inicio en agudo podemos usar atropina de miligramos IV cada 3 a 5 minutos hasta un máximo de 3. Y si continúa con sintomatología hay que valorar para marcapasos. Y bueno, pues el marcapasos pues es el tratamiento de elección cuando el paciente está hemodinámico estable, ya que asegura una frecuencia cardíaca suficiente para mantener un gasto cardíaco adecuado y pues evitar los efectos asociados a la bradicardia como las caídas o el síncope. Aumenta la calidad de vida y la tolerancia. ¿Vale? Y bueno, este electro es un ejemplo de síndrome del seno enfermo. En la parte de arriba es un trazo, un paro sinusal intermitente con un latido de escape que va a generar intervalos irregulares. Donde están los puntos rojos es donde se muestran los puntos irregulares. Y en la parte de abajo
se alcanza a notar episodios de flúter auricular de al menos 5 segundos, con 5 segundos de asistolia antes del latido de escape. Y pues en el electro de abajo el paciente se mostraba, bueno, luego presíncope justo en ese momento. Bueno, ya haciendo la evaluación, hay que ver, entonces, como les había comentado, si el paciente no tiene solamente observar, si tiene síntomas, hay que ver si se asocian al ejercicio. Si no se asocian al ejercicio, podemos realizar monitorización electrocardiográfica ambulatoria y después valorar para hacer algún otro estudio electrofisiológico. Si se asocian al ejercicio, se puede realizar una prueba de electrocardiograma con ejercicio y pues ver si se desencadenan los síntomas, pues dar tratamiento. En cuanto al tratamiento, como les había comentado, si es asintomático, pues no amerita nada más que observación, y en pacientes que sí presentan síntomas, lo indicado es implantar un marcapasos. Cuando hay ritmos, si el paciente presenta, por ejemplo, síndrome de taquicardia, bradicardia, la colocación del marcapasos, pero hay que ver que no esté asociado antiarrítmico, por ejemplo. Rápidos que presenta el paciente son incontrolables, podemos colocar marcapasos y aparte hablar de la arritmia auricular correspondiente, y si no es efectiva, incluso hasta el nodo AB. Y pues en todos los pacientes, la anticoagulación crónica para tratar de evitar eventos embólicos, ¿vale? En cuanto a a la guía, menciona que cuando se debe a causas secundarias por fármacos, específicamente por calcioantagonistas, gluconato de calcio al 10%, de 3 a 6 gramos IB, una infusión. Esto para tratar de revertir taquicardia en pacientes que, por ejemplo, hayan tomado eh, calcio antagonista. Y para los pacientes que han tomado beta bloqueadores, se puede recomendar glucagón o dosis de insulina. Esto principalmente identificó que sí fue por ese tipo de fármacos, ¿vale? Y bueno, en pacientes en los que se tomó, en pacientes que han tomado digoxina, que también es otro fármaco que puede generar bradicardia cíclica, recomiendan anticuerpo fragmento de anticuerpo de digoxina para este tipo de pacientes, o en pacientes en los que se han sometido a trasplante o lesión y que presenten bradicardia, recomiendan hacer pruebas con aminofilina o teofilina antes de dar otro tipo de tratamiento como la implantación de un marcapasos. Bueno, entonces, eh, entonces quedamos que el marcapasos empatomáticos, aquí la pregunta sería, ¿era un marcapasos unilateral o un marcapasos bilateral? Y bueno, de acuerdo a la guía, se sugiere que se implante un marcapasos bicameral, ya que hasta el 20% de los casos de enfermedad del seno puede haber también alteraciones en el nodo auriculoventricular hasta el 20% de los pacientes. Y bueno, pues se han hecho varios estudios y bueno, en un metaanálisis donde incluyeron a 6,000 pacientes. eh, no sé, ahí notaron pues que no hubo beneficios buscar un marcapasos de doble bicameral para la prevención de un EBC o mejorar la sobrevida con el marcapasos bicameral, pero
con el marcapasos Bitmer sí disminuyó la incidencia y la progresión de una fibrosis. Entonces, pues mejoró la calidad de vida. Entonces, de acuerdo a este metaanálisis, pues sí se recomienda un marcapasos bicameral. Y bueno, cuando hay función del nodo, con evidencia clase 1, cuando hay bradicardia sintomática documentada, y clase 2, cuando la frecuencia es de menos de 40, el paciente estando despierto, si tiene taquicardia bradicardia sintomática o si tiene incompetencia cronotrópica sintomática. Y este es otro estudio donde valoraron a pacientes geriátricos. Agarraron a 572 pacientes de más de 85 años y se les colocó un marcapasos por bradicardia sintomática. Esto fue en un hospital de Italia y vieron que sí hubo notable sobrevida con estos pacientes. Bueno, en este estudio concluyeron que los pacientes de más de 85 años sí mejoró su esperanza de vida, y aparte pues que sí es una opción eficaz para mejorar la supervivencia y controlar los síntomas que se relacionan con las bradiarritmias en pacientes adultos mayores de más de 85 años. Incluso concluyeron que hasta en más de 90 años, ya que sí mejora bastante la sobrevida y disminuye la incidencia de muerte cardíaca. Y bueno, en este estudio pues también mostraron que estos pacientes de 85 años o más, que se les colocaba el marcapasos, sí tenían sobrevida del 45% a los 5 años. Bueno, en cuanto a la pausa sinusal o el paro sinusal, este pues va a ser reconocido por una pausa en el ritmo y va a ser clínicamente importante cuando esta pausa es de 3 segundos o más. La pausa va a ser delimitada por el intervalo PP, que no va a ser igual a un múltiplo del intervalo PP de base. Y la diferenciación de un paro cardíaco que se cree que es causada por una disminución o un cese de la automaticidad espontánea del nodo sinusal, y por lo tanto va a ser un desorden en la formación del impulso. Y las causas pues son la afección del nodo sinusal por infarto, cambios degenerativos fibróticos, intoxicación por digital, accidente cerebrovascular y aumento del tono vagal excesivo. Y ahí puse dos ejemplos, uno de pausa sinusal y uno de paro. Y bueno, la pausa sinusal, a notar pues que el intervalo PP sí es igual, y esa sería una pausa más o menos como de 3 segundos, y en la imagen de abajo es un paro sinusal, donde es una pausa, era de 5.7 segundos me parece. Y bueno, también hay que valorar siempre todo el contexto del paciente, ya que si llegamos a encontrar un trazo electrocardiográfico con estas características, pero si es en un paciente atleta y no está sintomático, pues tiene mayor significado clínico. Pero si el paciente pues si tiene síntomas, entonces pues el tratamiento va a ser igual que en la bradicardia sinusal, y se indica marcapasos con una pausa de 3 segundos o más, que ya sería clínicamente de importante. En el síndrome de hipersensibilidad del seno carotidio, esto más o menos lo vimos en la parte en el tema de síncope. Bueno, en este pues vamos a encontrar que hay asistolia ventricular ocasionada por un cese de la actividad atrial, y esto por un enlentecimiento del nodo sinusal o un bloqueo AB. Esto por estimulación carotidia. Bueno, sí, por estimulación carotidia, y va a haber tipos.
principalmente el cardioinhibitorio, que se asocia con asistolia ventricular de más de 3 segundos eh, durante la estimulación del seno carotidio. Hay que evitar en los pacientes, bueno, dar la recomendación de evitar maniobras de valsalva prolongada, estreñimiento. Si el paciente tiene dificultad para orinar, pues también hay que tratar de disminuirle la dificultad, porque también eso le puede desencadenar. También hospitalizados, la aspiración traqueal, en pacientes ambulatorios que levanten objetos pesados, pues en general la maniobra de Valsalva pues hay que tratar de evitarle. Y pues los fármacos, los beta-adrenérgicos y los calcioantagonistas. Y en ese ejemplo, pues en la imagen A se ve una pausa de 5.4 segundos. Esta debida a una estimulación carotidia del seno carotidio derecho, ahí donde se marca la flecha. Ahí se hizo la estimulación y se generó una pausa de 5.4 segundos. Y en la imagen de abajo, pues un paciente que estaba con taquicardia, se le realizó estimulación del seno carotidio y presentó enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, pero esto es un bloqueo auriculoventricular. Entonces, pues estos pacientes, pues hay que valorar la colocación del marcapasos. En el bloqueo de salida, eh, bueno, aquí pues esta me va a ser porque el impulso eléctrico no puede transmitirse hacia el nodo aurículo ventricular, y pues vamos a tener de dos tipos. El tipo 1, que este va a tener un intervalo PP acortado, y luego va a ser una pausa, y luego el siguiente ciclo el siguiente ciclo PP va a ser un poco más alargado, va a cortar y luego pausa. Y en el tipo 2, vamos a tener que va a ser el intervalo PP va a ser regular, pero se va a generar una pausa. El intervalo PR se va a mantener normal, y va a haber una pausa donde no vamos a encontrar ni la onda P ni el QRS. Bueno, esta puede ser debida a la estimulación vagal, miocarditis aguda, infarto, fibrosis que involucra el atrio o por medicamentos. Y en cuanto a los bloqueos auriculoventriculares, bueno, pues tenemos que un bloqueo auriculoventricular es el retraso o la detención del paso de los estímulos desde la musculatura auricular a la ventricular, y va a ser por alteración del sistema de conducción que une ambas estructuras. Esto va a estar compuesto del nodo auriculoventricular, el haz de His, tanto rama derecha como izquierda, y el sistema de His-Purkinje. Y bueno, la interferencia o el bloqueo puede generarse en cualquiera de esas estructuras, pero lo más común es en el nodo aurículo-ventricular. La etiología, pues tenemos que puede ser congénito o adquirido. El adquirido, pues, por estimulación vagal, por medicamentos, alteraciones iónicas, por fibrosis del sistema de conducción, por la enfermedad de Lev y de Lenegre, infecciones, miocarditis, miocardiopatías, enfermedades reumáticas, por cardiopatía isquémica, por tumores y quistes cardíacos, y por cirugías cardíacas. Lo vamos a clasificar de acuerdo al grado y de acuerdo a la localización. En cuanto al grado, pues tenemos de primer grado, de segundo grado, MOBIPS 1, MOBIPS 2, de alto grado y de tercer grado. Y de acuerdo a la localización van a clasificarse como supraisianos, infraisianos o intraisianos. En cuanto al bloqueo AB de primer grado,
pues generalmente no se requiere de tratamiento, muchas veces es hallazgo, solamente pues hay que valorar mm, todo lo que el paciente, valorar los fármacos, que no haya por ahí un beta bloqueador, un calcio antagonista que esté ocasionando eso y solamente pues ajustar tratamiento para tratar de disminuir eso. Este se va a caracterizar porque va a haber un intervalo PR que va a estar alargado de forma constante, va a ser de más de 240 milisegundos. En el de segundo grado vamos a tener el MOVITS 1, donde vamos a tener el intervalo PR que se va bajando de forma progresiva hasta donde se llega a un punto donde la onda P, pero no conduce y no genera el QRS. Y generalmente se maneja igual con ajuste de tratamiento, valorar los fármacos que está consumiendo el paciente, ya que la mayoría de las ocasiones pues no generan sintomatología, pero en el bloqueo AB de segundo grado, en este pues sí ya se requiere de tratamiento específico. En el bloqueo de segundo grado, MOVIS 2, y en el realmente ya se requiere la creación de un marcapasos. Y bueno, en el MOVIS 2, el constante, pero va a estar conduciendo, generando el QRS, pero de repente nada más la va a conducir, va a ser como que deja de conducir de forma espontánea. Y el bloqueo de tercer grado, aquí pues la onda P y el QRS, cada uno va a estar conduciendo de forma simultánea, entonces cada uno va a llevar su ritmo. Y bueno, pues tratamiento, como les comenté, en los bloqueos de primer grado no se requiere de un tratamiento y solamente pues es estar monitorizando, ver que no progrese. En el MOVITS 1, si son asintomáticos, pues solamente hay que estar revalorando, y en el MOVITS 2 generalmente ya se requiere de un marcapasos. En el de tercer grado, si son congénitos, solamente es control, es a generar síntomas, entonces es marcapasos. Y en los pacientes que es bloqueo de tercer grado sintomático, ahí ya de base, pues sí se requiere de un marcapasos. Y bueno, de acuerdo a la guía, eh, bueno, esas son las recomendaciones, pero en el cuadrito verde pues viene resumido lo que hace la recomendación de la guía de Bradicardia 2019. Entonces recomienda de que se implante un marcapasos con clase 1 en pacientes que tengan bloqueo AB de tercer grado o de segundo grado avanzado con bradicardia sintomática, o que tengan arritmias ventriculares asociadas, o que tengan un ritmo de escape que se origine por debajo del nodo AB. En pacientes que tengan frecuencias cardíacas de menos de 40, o que hagan pausas de más de 3 segundos o más de 5 si llegan a presentar FA. Y pues también se recomienda ante una enfermedad neuromuscular asociada o ante una cirugía que no tenga expectativa de resolución el bloqueo. Ahí se recomienda la colocación del marcapasos. Y bueno, pues el ritmo de marcapasos, el VVI va a ser un marcapasos de estimulación ventricular con inhibición de una sola sonda colocado en el ventrículo, y ese va a ser inhibición, y es un marcapasos bicameral con una sola sonda colocada en el ventrículo. Y hay otros tipos como el AAI, que es una estimulación auricular con inhibición y es una sola sonda colocada en la aurícula. El EDD, que es estimulación e inhibición doble, es un marcapasos bicameral con dos ondas, una en la aurícula y otra en el ventrículo. ¿Sale? Y bueno, pues son ejemplos
de ritmos con marcapasos. La parte de arriba es solamente una estación auricular eh, que genera pues adecuada conducción ventricular. Ahí donde se observan las flechitas rojas, y en la parte de abajo es un marcapasos bicameral con estimulación auricular y ventricular. Y queda todo. ¿Ya acabaste, mi Pablín? Doc. Órale, muy bien. ¿Quieren preguntar algo, muchachos, doctor? ¿Todo bien? ¿Todo bien, va? Preciso, conciso y mágico. Quedó muy claro. Tiene los conceptos claros. Sí. Y entonces, pues a mí me quedó claro, una bradicardia sinusal sintomática, pues casi siempre tendría que terminar en marcapaso, ¿no? Están preguntando aquí en el chat, ¿cómo podemos saber si está disfuncionando el marcapasos? Pablín. Sí. Bueno, lo que está viendo cuando disfunciona el marcapasos, habría que checar a lo que está programado, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Tú cómo lo Pues, verías? ¿Cómo se vería clínicamente o cómo lo veríamos en un electro? A ver. pues la frecuencia cardíaca sería menor a la programada por el marcapasos, porque actualmente pues ya los marcapasos lo único que hacen es sensan y disparan. O sea, si la frecuencia cardíaca es menor de la que está programado el marcapasos, pues entra el marcapasos. Si la frecuencia cardíaca llega a ser mayor a la que está programado el marcapasos, pues no entra directamente el marcapasos. Entonces no es necesario ver espiga siempre en algunos de los electros, y pues había una prueba que ahí en cardio nos, nos, nos dijeron anecdóticamente con un imán que se acerca al marcapasos, y de esta forma pues debe de haber alguna aceleración del mismo. Y pues lo ideal obviamente sería que se le hiciera una telemetría, o sea, que fuera el técnico y que revisara si el marcapasos está funcionando adecuadamente, que realmente lo hacen muy rápido. Ajá. Clínicamente, ¿algún dato? Pues tendría datos de bajo gasto, síncope, presíncope, intolerancia al ejercicio, que realmente esas son las indicaciones para el marcapasos, cuando nuestro adulto mayor pues también a lo mejor tiene una actividad un poco más activa, y eso es lo que los limita, la actividad física. Okay. Pues parece que esa es la respuesta, ¿no? No sé los demás si tienen algo más que agregarle. Yo quería preguntarle a Pablito sobre los criterios en cuanto al tiempo para considerar las pausas y los paros. No sé si las puede repetir así específicamente esos dos datos, Pablito. Sí, sí, Doc. La pausa, cuando, bueno, mencionaban en una bibliografía que era de 2 segundos, pero en otra que fueron de 3 segundos era cuando ya hay significancia clínica. Y los paros de ese me parece que eran 5. Ok. ¿Alguien tiene algún otro dato? O no sé si el doctor, que mira, yo recordaba que se consideraba en pausa con 2.800 milisegundos, o sea, 2.8 segundos. Ajá. Y en paro cuando ya eran 5 segundos o más. Empiezan los síntomas
pasando este tiempo, o sea, a partir del tercer segundo ya puedes empezar a tener síntomas severos. Y pues un síncope Sí. completo cuando se alcanzan los 5 segundos. Y también dependiendo si el paciente está en bipedestación, en decúbito, pues los síntomas pueden retardarse más en presentarse. Por lo menos eso es lo que yo recordaba la última vez que revisaba los criterios, pero no sé si hay alguna actualización. Por eso la pregunta, porque sí me llamó la atención de los 3 segundos y luego los 5.2 segundos que por ahí mencionaba. ¿Nadie? ¿Todos igual? Ok. Sí, tenía 3 y 5, pero no sé. Sí, por eso la duda, porque a veces lo mencionó distinto. Igual Sí. lo revisaba nada más, pero miren, pasando 2.8 segundos, 2.100 milisegundos, hay alta posibilidad de que el paciente va a empezar a tener síntomas o a sincopiarse, ¿no? Ok, doc. Ok. Bueno, pues muy bien, Pablito, muy bien a todos. Bien. Doctor, ¿algún otro comentario antes de algún comercial? ¿No? No, creo que no. Bueno, ya le mencioné a Juan lo del horario. Tentativamente la propuesta sería de 3 a 7. Salvo que ustedes digan una hora antes o una hora después. Me parece que a las 3 para que todo el mundo llegue comido y con calma para que puedan estar ahí. Ok, doc. Sí, Sí, yo les doctor, confirmo de gracias. todos modos porque quedó de confirmarme ahorita él. ¿Sale? Ok. ¿Con quién se van a presentar? Con el doctor que me mandó el nombre, ¿verdad? El director Jesús Montes o el doctor Elías, Luis Manuel Elías, pero ahorita les confirmo eso, ¿vale? Ok, doc. Está bien. Doctor, ¿y hay que llevar algo, no sé, nada más el Básicamente, estetos o algo así? básicamente sus respetos y sus guías, porque ahí les van a prestar los consultorios. Ok, Obviamente habrá papelería, salvo que otra cosa digan, pero ahorita les confirmo todo eso, ¿vale? ok, gracias, doctor. Ok, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Bye. Gracias, Pablito. Ahí. Gracias.